Piensa en lo que haces cada vez que te llaman al celular. Ves la pantalla, deslizas para contestar y lo primero que sale de tu boca es bueno. No hola, no sí, no dígame. Bueno. Lo dices tan automáticamente que probablemente nunca te has detenido a cuestionarlo. Pero si alguien de otro país hispanohablante te escucha contestar así, lo más probable es que se quede con cara de ¿y eso qué significa? Porque en ningún otro lugar del mundo hispanohablante se contesta el teléfono con esa palabra. Así que hoy vamos a resolver algo que llevas toda la vida haciendo sin saber exactamente por qué. Para entender el origen del bueno, hay que viajar al México del siglo XIX, específicamente al periodo del Porfiriato, esa época larga y contradictoria del gobierno de Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1911, y que entre muchas otras cosas fue el momento en que México tuvo su primer contacto con la telefonía. El teléfono había sido inventado apenas en 1876, y 2 años después, en marzo de 1878, llegó a México de una forma bastante modesta. Se realizó el primer enlace telefónico entre una oficina en el centro de la Ciudad de México y un punto en Tlalpan, que en ese entonces quedaba a una distancia que parecía enorme. Unos meses después, el 16 de septiembre de ese mismo año, Porfirio Díaz inauguró oficialmente la primera línea telefónica privada del país, que comunicaba al Palacio Nacional con el castillo de Chapultepec, donde él mismo solía residir. Era el inicio de algo que cambiaría para siempre la forma en que los mexicanos nos comunicamos, aunque en ese momento nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa transformación. Durante el Porfiriato, el teléfono se convirtió en símbolo de modernidad y de estatus. Para cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, ya había aproximadamente 16,000 aparatos telefónicos instalados en todo el país, de los cuales más de la mitad estaban concentrados en la Ciudad de México. Pero usar el teléfono en esa época no era tan simple como marcar un número y esperar. La tecnología disponible en ese momento funcionaba de una manera muy distinta a todo lo que conocemos hoy, y es justo ahí donde nació el bueno que todavía usamos más de un siglo después. Si te gusta este tipo de historias sobre el origen de las palabras y costumbres que usamos todos los días sin cuestionarlas, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando el origen de las cosas más cotidianas de México. En aquella época, hacer una llamada telefónica no era un proceso automático. Las llamadas no se conectaban directamente de un teléfono a otro como sucede hoy, sino que pasaban primero por una central telefónica manual, un lugar físico donde operadoras especializadas se encargaban de conectar a las personas usando un sistema de cables y clavijas. Cuando alguien quería llamar a otra persona, descolgaba el auricular, esperaba que respondiera la operadora, le daba el nombre o el número de la persona a quien quería hablar, y la operadora conectaba manualmente el cable de uno al cable del otro. Era un proceso que requería coordinación, precisión y mucha paciencia, tanto de quien llamaba como de quien atendía a la central. Y aquí está el detalle que explica todo. Esas operadoras, que en su inmensa mayoría eran mujeres, realizaban un trabajo que hoy casi nadie recuerda, pero que fue fundamental para mantener comunicado al México de principios del siglo XX. Manejaban decenas de conexiones al mismo tiempo, identificaban a los usuarios, enlazaban las llamadas con rapidez y tenían que asegurarse de que cada conexión fuera de buena calidad antes de dejar a los dos usuarios hablando solos. Para verificar que el enlace había quedado bien establecido y que ambas partes se escuchaban con claridad, la operadora preguntaba, bueno, usando esa palabra en el sentido de ¿está buena la línea? ¿Se escucha bien? ¿El enlace es de calidad? Cuando el usuario del otro lado confirmaba que sí se escuchaba, respondía también con un bueno, y esa era la señal para ambas partes de que la comunicación estaba lista para comenzar. Era, en pocas palabras, el equivalente de lo que hoy hacemos cuando encendemos un micrófono y decimos probando, probando, 1, 2, 3. Lo que sucedió con el tiempo es uno de esos fenómenos lingüísticos que ocurren de manera completamente espontánea, sin que nadie los planee ni los decida.
A medida que la tecnología fue evolucionando, las centrales manuales fueron reemplazadas por sistemas automáticos donde ya no había ninguna operadora intermediaria. Llegaron los teléfonos de disco, después los digitales, después los celulares y eventualmente los smartphones con pantalla táctil. En cada una de esas transiciones, la necesidad de verificar la calidad del enlace desapareció por completo, porque la tecnología se volvió lo suficientemente confiable como para que uno simplemente contestara y empezaran a hablar. Pero el bueno ya estaba tan grabado en el hábito de varias generaciones de mexicanos que sobrevivió a todos esos cambios tecnológicos sin que nadie lo cuestionara, pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, hasta llegar a hoy donde lo dices en tu celular aunque la señal sea perfecta y no haya ninguna operadora esperando tu confirmación del otro lado. Ahora, si comparamos esto con cómo contestan en otros países hispanohablantes, la diferencia dice mucho sobre cómo llegó la telefonía a cada lugar y qué costumbres se formaron alrededor de ella. En España, lo más común es contestar con dígame o diga, una forma más directa que invita al que llama a hablar sin rodeos. En Argentina y Uruguay suelen decir hola, igual que si te encontraras a alguien en la calle. En Colombia, Venezuela y varios países de Centroamérica es muy común el aló, que viene de una adaptación del francés ayó o del inglés hello, palabras que se usaban en los primeros años de la telefonía en Europa y que viajaron a distintas regiones del continente americano a través de distintas rutas de influencia cultural. Ninguna de estas formas es más correcta que otra. Cada una simplemente refleja la historia particular de cómo llegó el teléfono a ese lugar y qué quedó grabado en la memoria colectiva de sus habitantes desde el principio. Y hay un ángulo de esta historia que merece mencionarse, aunque pocas veces se cuenta. Esas operadoras que fueron las verdaderas responsables de que el bueno existiera. Esas mujeres que durante décadas mantuvieron conectadas las comunicaciones de la élite mexicana del Porfiriato y de los años posteriores, lo hicieron en condiciones laborales muy difíciles, con jornadas largas, trabajo de alta precisión y sin el reconocimiento que su labor merecía. El bueno que decimos hoy sin pensarlo es en cierta forma un eco de su trabajo, una pequeña huella que dejaron en el idioma cotidiano de todo un país sin que nadie les diera crédito por ello. Si vives fuera de México, seguramente este es uno de esos hábitos que te delatan de inmediato cuando contestas el teléfono en otro país. Dices bueno de forma automática y quien está del otro lado a veces se queda un momento en silencio, sin saber exactamente cómo responder a esa palabra. Y en ese pequeño momento incómodo está condensada toda la historia que te acabamos de contar. Una costumbre que nació en las centrales telefónicas del Porfiriato, que sobrevivió más de 100 años de cambios tecnológicos y que hoy sigue saliendo sola cada vez que contestas una llamada sin que nadie te lo haya enseñado formalmente, simplemente porque así lo aprendiste de quien te lo enseñó sin darse cuenta tampoco. Si te gustó descubrir el origen de algo tan cotidiano como la primera palabra que dices cuando contestas el teléfono, compártelo con alguien que también dice bueno sin saber por qué. Porque este tipo de curiosidades se disfrutan más cuando las platicas. Y si quieres seguir descubriendo el origen de palabras, costumbres y objetos bien mexicanos, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.